Bienvenidos nuevamente a TestOps Labs. En este video vamos a estar haciendo el segundo caso de prueba en la que vamos a testear la página de productos y vamos a validar la información del producto en la página de detalle de producto. Primero vamos a ir a nuestra página donde están todos nuestros productos, que es automationexercise.com/productos. Ahí vamos a validar que existe este título de todos los productos y que además estén todos estos productos, que en total son 34. Vamos a validar que sí o sí tiene que tener más de un producto. Después de eso, al azar vamos a seleccionar un producto y vamos a validar que tenga el precio, el título, el botón para agregar al carrito, y al hacer clic en este botón que dice ver el producto, vayamos a la página de detalle del producto, donde tendremos que comparar que el precio sigue siendo igual y el título sigue siendo igual. Aparte de eso, también vamos a validar que exista la categoría a la que pertenece y los otros detalles, que son estos tres. Para Cypress vamos a crear un archivo dentro de la carpeta end-to-end que se va a llamar productpage.site.js. Ahí vamos a escribir el describe, y adentro va a tener como título product page, y nuestro caso de prueba 2 sería que vamos a ver todos los productos en la página de producto y vamos a validar la información del producto adentro de la página de detalle del producto. Entonces, primero lo que vamos a hacer es vamos a ir a la página de los productos. Después de eso vamos a validar que este título. Bien, y los tags que vamos a usar es h2.title. Entonces volvemos y escribimos h2.title. Debería existir. Y tener el texto all products. En lo siguiente que vamos a testear es todos los productos. Para eso vamos a utilizar el punto product image barra par, que nos debería mostrar 34 elementos.
Son todos los productos que tenemos. Vamos a agarrar la cantidad, o sea, sería en este caso 34, y vamos a decir de que tiene que ser más grande que 0. Porque si suponete que no vamos a poner 34, porque ¿qué pasa si la página cambia y se elimina algún producto, se crea un producto adicional? Entonces, sí o sí queremos que exista mínimamente un producto para poder hacer nuestro test. Y haría esto, todos los productos los voy a guardar con un alias que va a llamar All Products. Esto después nos sirve para acceder a todos los productos de una manera más sencilla, porque en este caso se está guardando la query de todos los productos. Y ahora vamos a utilizar este alias y dentro de esto vamos a utilizar el then. Y básicamente lo que ahora queremos hacer es de todos los productos que tenemos, queremos elegir un producto random para guardar toda su información y después hacer clic en ese producto para que nos muestre toda la información. Primero vamos a guardar el número de productos en una constante. Y después vamos a crear otra constante que es un número random, agarrando la cantidad de productos. Y después que ya tenemos todo esto, vamos a utilizar el wrap, que básicamente es que envuelve todo esto para poder utilizar de vuelta todos los métodos de Cypress. Esto siempre hay que hacerlo cuando utilizamos el then. Y lo que ahora quiero ver es, yo tengo todos los productos y lo que ahora estoy buscando es la información del producto. Sería esta clase, Product Info. Que ahora quieres buscar el precio que está en el Product Info en el tag H2. Entonces vamos a hacer save wrap al product, find, vamos a elegir cuál producto que yo quiero con el random nom. Se va a elegir de todos los productos, va a elegir ese producto. Para eso utilizamos el EQ, sería. Y vamos a decir que tiene que existir. Vamos a invocar el texto y lo vamos a guardar
como el precio del producto con un alias. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para el nombre del producto, que también lo queremos guardar. Entonces sería, en vez de H2, es P. Y en vez de, y el alias se va a llamar product name. Lo siguiente que queremos validar es que tengamos el botón de ir al carrito, que sería este. En este caso es un A. Bien. Después usamos el mismo product info A. Lo mismo. Y vamos a validar que tenga el texto to cards. Vamos a hacer lo mismo para el botón de elegir, ver este producto, que es esta clase de punto choose, y ahí estaría el botón y va a buscar find punto choose, contiene el view product, y después le vamos a hacer un clic. Bien, ¿por qué puse contain? Porque si vamos al texto, vamos a ver que tenemos entonces hacemos should, o sea, tendría que tener el siguiente texto. Bien, vamos a correr esto para ver cómo es que vamos. Acá escribí mal. También te había elegido contain porque lleva un montón de espacio. Por ahí no es visible en el HTML, pero cuando lo estamos testeando sí aparece. Entonces, en vez de utilizar should, utilizo contain. Pero da igual cuántos espacios tenga, porque tiene que sí o sí contener ese texto. Acá vemos que se fija así de que hay 34 productos y que es más grande que 0. Después se fija en el título, se fija en el precio y eso lo está guardando. Esto es el alias, que después lo vamos a utilizar más adelante. Después se fija de que existe el botón, es que eligió un solo producto. Y después de eso se fija de que contenga ese texto y hace clic. Y como último ingresamos a la página de detalle del producto.
Bien, ahora lo que nos queda es, bien, ya hicimos el paso 5, ahora vamos al paso 6, que es, vamos a validar de que el usuario navegó hacia la página de detalle del producto, y después vamos a validar toda la información del producto. Bien, entonces ya podemos salir de esto que estábamos haciendo. Esto es importante porque tiene que agarrar los datos del producto, y esto los queremos usar. Como Cypress es asíncrono, si lo hubiéramos hecho por afuera hubiera tirado un error. Bien, ahora lo que vamos a validar es, bien, para validar de que ahora nos encontramos, que ahora el usuario navegó a la página de Tassel, vamos a validar de que nuestra URL contenga product details, esto. Entonces vamos a escribir site.location para validar las URLs. En este caso vamos a validar el nombre del path. Vamos a decir should contain, porque como lo que sigue, el /3, esto va cambiando dependiendo qué producto se elige. Por eso vamos a utilizar contain, que contenga el product-detail. Y ahí lo valido. Y ahora vamos a validar que el precio y el nombre del producto sea igual al que estaba en la página del producto. Para ello vamos a utilizar los alias. Entonces vamos a decir site.get el arroba, que es para llamar el alias. Bien, y ahora vamos a agarrar el actual precio, que es este. Bien, tenemos la clase Product Information y está dentro de un span, y es un span. Bien, dice que hay un solo elemento, entonces está bien y está acá marcado. Y vamos a poner un then, y le vamos a llamar que es el precio del detalle del producto. Me olvidé de decir que invoca el texto, que es lo que necesitamos validar. Y ahora vamos a poner que vamos a usar spec para validar que el precio del producto en la página de producto es igual al precio del detalle del producto. Esta sería la primera validación. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para el nombre.
Vamos a buscar los selectores del nombre, serían acá, Product Information y el P. Okay, ahí tendríamos esta validación, lo vamos a correr para verificar que lo hicimos bien. Que me confundí del selector, por lo que veo. No es P, es H2. Ahora sí debería funcionar bien. Bien. Acá podemos ver que están bien las validaciones. Ahora bueno, nos faltan las últimas validaciones, que sería la de categoría y estas últimas tres. Y entonces tenemos acá Product Information, el P, y acá también tenemos otra vez P. En total 4 elementos. Bueno, bien, hay varias maneras de hacerlo. Vamos a hacerlo primero de una manera simple. Por ahí no es la más linda, pero es para que se entienda. Y vamos a decir... Bueno, como son en total 4 productos, vamos a elegir el primer producto es la categoría. Y vamos a decir que tiene que contener el category y 2 puntos. Y vamos a hacer lo mismo para las otras 3 validaciones. Bien, y acá vemos que encontró uno por uno la información. Hay una manera más linda de hacer esta parte. Vamos a poner un comentario y vamos a utilizar un loop para modificar esto. Primero vamos a crear una constante que se llama product info, y esta va a constar de una lista. Y vamos a poner en esta lista todos los textos que tenemos que validar que existan. Y luego lo que hacemos es el punto get, esto es igual, vamos a poner each, que es el que vamos a utilizar para hacer un loop por cada uno de estos productos. Y podemos utilizar cada uno de los productos, que lo vamos a llamar el product detail, y su index. El index sería en este caso
0, el 1, el 2, el 3. Siempre el primer producto empieza con el index 0. Y acá lo que vamos a hacer es hacer un wrap de vuelta del product detail y vamos a decir que tiene que contener el product info con el index. Entonces ven que esto equivale a esto que está en comentarios. Ya lo vamos a probar. Como ven, acá está. Hizo la validación correctamente. Bueno, y ahí es donde termina nuestro test. Bueno, para Playwright vamos a crear un nuevo archivo dentro de la carpeta test que lo vamos a llamar productpage.spec.js. Ahí vamos a importar test y expect y vamos a escribir nuestro segundo caso de prueba, que sería para ver que tenemos todos los productos en la página de productos y validar la información de un producto en la página del detalle del producto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es navegar hacia la página. Y lo próximo que vamos a hacer es fijarnos que exista el título de todos los productos. Para ello vamos a utilizar el selector h2.title. Y este va a tener el texto all products. Y la próxima validación es ver la cantidad de productos que sea superior a 0 productos. Para ello vamos a usar la clase Product Image Wrapper. Este nos va a decir que tenemos 34 elementos, serían los 34 productos. Esto lo vamos a guardar en una constante primero. Y vamos a validar que nos faltó otra constante más que la vamos a llamar total products, que sería la cantidad de productos, que sería outproduct.count y nos faltó poner el await. Entonces acá tenemos todos nuestros productos y en esta variable la cantidad. Hacemos expect total products to be, tiene que ser más grande que 0, si no, no podemos hacer ninguna validación. ¿Por qué no pongo el número 34? Porque ¿qué pasa si eventualmente se actualiza, se borra algún producto, se agrega alguno más?
para tenerlo en cuenta, sobre todo en páginas dinámicas, en e-commerce, cosas por el estilo. Así va a ser este tipo de validación. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a validar un producto random. Para ello, vamos a utilizar, primero vamos a crear una constante que se llama random index, y ahí vamos a utilizar mat para generar un número random número aleatorio y lo vamos a multiplicar por la cantidad de productos. Y ahora vamos a buscar, sería el precio. Entonces tenemos product info y el h2 es el precio. Esto también lo vamos a guardar una constante. Al products y vamos a agregar en la parte de donde está situado el precio, que es product info h2, y de ahí vamos a utilizar NTH, que es para poder, como son muchos productos y todos tienen un precio, utilizamos NTH para elegir uno específico, y ahí es donde agregamos el index que generamos acá arriba para generar un número random entre la cantidad de productos. Y de ahí vamos a utilizar el text context porque es para agarrar el texto. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para el nombre del producto, y en vez de product info h2 es product info p. Y lo siguiente que vamos a validar es que exista el botón para agregar a nuestro carrito, que producto tenga además también selector para el botón, para este botón. Tenemos product info a y agregamos el NTH con el random index, eso, y vamos a decir que tiene que tener el texto add to cart. Y lo siguiente que vamos a validar es que exista el botón de ver el producto. Para ello vamos a utilizar el page.get by text. Vamos a poner view product, que es como se llama el botón, el texto que tiene el botón, y agregamos el NTH con el número aleatorio y le vamos a hacer clic. Con esto ya vamos a ir a la página del detalle del producto. Hicimos todas las primeras validaciones y ahora nos falta validar los datos que teníamos en la página del producto con los datos que vemos en la página de detalle del producto. Primero que nada vamos a validar que ya estemos en la página del detalle del producto. Entonces vamos a hacer await expect que la página page to have
URL. Bien, y ahora como solamente quiero, lo voy a mostrar, hago clic en este. Quiero validar que ya estamos en la página del detalle del producto. En mi URL aparece esto, el product-details. El numerito que es el siguiente es el ID del producto, supongo yo. Pues si selecciono otro producto, cambia el numerito este. Entonces yo solamente quiero validar que esté esto. Y con Playwright esto lo podemos hacer gracias a Regular Expressions. Y tenemos que hacer esto. Acá lo que estoy diciendo es que voy a buscar mi barra product details barra d, que esto sería un número. Da igual cuál sea en ese momento, simplemente se va a verificar que es un número, da igual cuál sea. Bueno, y ahora vamos a seguir con las validaciones de la información del producto. Primero vamos a validar que el precio del producto sigue siendo igual. Para ello vamos a hacer await expect. Y vamos a agarrar el selector, que es este. Y acá tenemos que es la clase Product Information, span. Vamos a decir, tiene que tener el siguiente texto, que es el que habíamos guardado como constante. Hacemos exactamente lo mismo, pero para el nombre. Bien, que sea Product Information H2. Y lo siguiente que vamos a validar es que exista esta categoría y todos estos otros datos. Y fijándome en lo que es el HTML, todas esas datos están dentro del tag P. Entonces vamos a escribir de esta manera. De la manera TH. Hacemos para el primer elemento. Podemos poner first en este caso. Pero lo voy a dejar así. Para después explicar otra cosa. Voy a tener el siguiente texto. Y 2 puntos. Y lo vamos a hacer para todos los otros 3 que nos faltan. Esto es muy repetitivo y hay una manera más sencilla de escribir. Para ello vamos a crear una constante que se llama productinfo y va a ser una lista de todos los textos que voy a querer validar. Después de eso vamos a crear una variable que arranca con el número 0. Y después vamos a crear un loop para que no sea repetitivo. Y en eso vamos a crear una constante que se llama product
detail de el siguiente elemento serían, y que agarre todos. Y luego lo que voy a hacer es un expect el product detail contenga el siguiente texto. Y usamos esta index. Y como último vamos a agregarle, a sumarle un 1 a esta variable. Entonces, ¿qué va a pasar? A estos elementos va a agarrar uno por uno y va a compararlo con cada uno de estos textos. Y antes de terminar y volver a empezar con el loop, le va a sumar 1 al index para poder pasar de un texto al otro. Si no lo agrego, va siempre a agarrar el primero, que es category. Pone como comentario. Y ahora vamos a correr el test. Ahí podemos ir viendo paso por paso. Ahí va a agarrar el producto. Y acá vemos que va a la página de detrás del producto. Agarra el precio y lo compara, hace lo mismo con el título. Esto es lo que habíamos puesto a un principio, pero ahora lo está haciendo el loop. Si lo comparamos, tenemos el NTH 0, que es lo que pusimos ahora en comentario. Bueno, esto lo está haciendo ya directamente este for. Y entonces agarra y valida. Bueno, y así es como nos quedaría el test. Para Selenium con PyTest vamos a crear dentro de la carpeta test un archivo que se llama test.product.page.py. Dentro de ese archivo vamos a importar estas dependencias y vamos a crear nuestra primera función que se llama test.product.list.detail, que sería para testear nuestro segundo caso de prueba. Vamos a llamar a nuestro driver y después vamos a crear una variable que se llama product page, en la que voy a llamar el product page y le voy a pasar este driver, que sería nuestra clase. Lo voy a guardar y me voy a pasar al archivo, el otro archivo que se llama product test cases, que sería el archivo donde va a ir nuestros casos de prueba. Vamos a crear una clase que se llama product page. Dentro de esta clase voy a definir el init, mi método, y le voy a pasar el self y el driver. Y luego voy a decir que self driver es igual al driver. Esto sirve para poder utilizarlo en los otros métodos. Ahora voy a crear otro método, lo voy a llamar test case 2
product list y verify product info y el self. Y acá voy a escribir todas mis validaciones. El primer paso que voy a hacer es ir hasta la página. Entonces vamos a hacer self.driver.get y la página. Lo primero que quiero validar es que aparezca el texto de todos los productos. Este texto. Para ello vamos a utilizar el selector h2.title. Entonces vamos a decir set self.driver.find elements by selector de CSS h2.title. Bien, nos parece que hay un solo elemento. Entonces agarro .text y digo que tiene que validar con el texto all products. Bien, la siguiente validación que vamos a hacer es ver la cantidad de productos que tenemos y que tienen que ser mayor a 0. Entonces primero nos vamos a fijar cómo se llama los cuadraditos de los productos. En este caso se llama, de la clase se llama Product Image Wrapper. Y nos da que encontró 34 elementos que serían todos nuestros productos. Bien, voy a crear para ello una variable, voy a llamar Total Products y voy a decir len porque quiero saber la cantidad de elementos que tengo. Voy a poner self driver find elements by vector de CSS que se llama punto product wrapper. Lo siguiente que voy a crear es un número random y voy a utilizar este número total products para generar ese número. Vamos a poner random index y este es igual a random, que lo estamos importando ahí arriba, acá, y utilizamos el rand range, sería para un rango de 3 y la cantidad de productos. Y vamos a validar que el total de productos sea más grande que 0. Ahora, para agarrar un solo producto, que es para eso que creamos este random index, acá adentro tenemos toda la información del producto. En este caso utiliza la clase .productinfo y para el precio es H2 y para el nombre es P. Creamos una variable que se llama product price, o sea el precio del producto,
Y ahí vamos a agarrar self-driver.find elements a través del selector de CSS que se llama .product info h2 y vamos a agarrar, vamos a utilizar el producto con este index que es aleatorio y necesito su texto, así que voy a guardar eso. Hacer exactamente lo mismo para el nombre. Ya habíamos dicho que era el tag P y acá también guardamos el texto. La siguiente validación que vamos a hacer es que exista este botón de para poder sumarlo al carrito. Este tiene el tag A, o sea que sería .product info A. Vamos a escribir una assert y vamos a decir que tiene que tener texto, tiene que ser igual a add to cart. Y lo siguiente que vamos a validar es el botón para ver el producto, que puedo hacerle clic encima. Entonces, primero voy a guardar en una variable el elemento del botón y este tiene la clase choose. .choose y después voy a hacer mi validación del texto sea igual a view product y después vamos a hacer clic sobre este elemento. Una vez que hago clic sobre este producto me va a mandar a otra página que tiene en el pad barra product details y después el número del producto. Bueno, yo quiero saber de qué está esto en la URL. Entonces, para ello voy a utilizar, voy a crear primero una variable que se llama weight y esta variable va a utilizar el WebDriver weight y para qué lo voy a utilizar, porque quiero hacer esta validación y para ello necesito usar, tenemos acá arriba que es esto, expected conditions. Hay que poner weight.until. Si no utilizo esto no me va a andar, no me va a hacer la validación. Voy a utilizar el URL contains porque quiero ver que contenga esa barra products detail. Bueno, básicamente el wait es para esperar. Va a esperar hasta que pueda validar que la URL ya esté lista para agarrarla. Y ahora continuamos con las otras validaciones. Vamos a validar que el precio del producto siga igual y que el nombre del producto también sea igual.
buscamos el selector de CSS del precio y podemos agarrar la clase Product Information Span. Vamos a agarrar el texto y este tiene que ser igual a la variable que habíamos guardado, Product Price, que es el texto de la página del producto. Vamos a hacer exactamente lo mismo para el nombre del producto. Vamos a fijar el nombre, es H2 y tiene que ser igual al nombre del producto. Lo último que vamos a validar es que tengamos esta categoría, o por lo menos que exista la categoría y estos otros datos. Para ello veo que todos tienen la tag P, o sea que lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos hacer uno por uno. Bien, estos son 4. Puedo hacer esto. Bien, esto debería funcionar, pero bueno, es muy repetitivo. Hay una manera más linda de escribir esto y es con un loop. Entonces primero vamos a crear una variable que se llama productinfo. Esta va a contener una lista de todos los textos que yo quiero validar. Bien, y ahora vamos a escribir, no, vamos a crear otra variable más. Se llama product detail y vamos a escribir el elemento. Y es más fácil después usarlo con el for. Creamos un index que arranque con 0 y ahí arrancamos con el for. Y vamos a decir for item dentro de product detail, dos puntos, y vamos a colocar un assert donde el item.text contiene el product info con el siguiente index. Parece que las listas siempre arrancan con 0, desde 0, o sea, categoría es el número 0, después el 1, el 2 y el 3. Y por último vamos al index le vamos a sumar 1. Ahí está, lo vamos a poner como comentario. Y ahora vamos a correr. No, espera, no, me falta una pequeña cosita. Acá voy a llamar al método
y ahí estaría listo. Voy a correr PyTest y el nombre del test. Que no me están dando porque me olvidé de activar mi entorno virtual. Ahora sí. Bien. Tenía un pequeño error acá en esta parte. Tiene que empezar desde cero. Y la cantidad de los productos. Ahora lo vamos a correr. Bien, vemos que anda bien el test. Bien, si quisiéramos probar esta parte, lo que podemos hacer es poner un breakpoint. Volvemos a correr y justo se va a parar el test en ese lugar. Bien, bueno, acá es donde entramos en el for, ponemos n y ahora estamos adentro. Podemos ver el item.text, gama, categoría, y se va a fijar de que es igual a product info con el index, y claro, contiene este texto. Hacemos next, se hace de nuevo n, ahí le va a sumar 1 al index, ahí vuelve a entrar de vuelta y decimos, a ver, item text, ¿cuál trae ahora? Availability. Bueno, entonces va a validar que el product info, que en este caso ahora es availability, entonces va a chequear uno por uno hasta terminar el loop. Bueno, este es el resultado final. Acabamos de terminar de testear nuestro segundo caso de prueba con 3 diferentes herramientas. Ahora me pregunto, ¿ustedes conocían esta manera de elegir un producto aleatorio? Yo he visto mucha gente que siempre elige el primer producto y por ahí pasa de que, bueno, los datos cambian, los productos cambian. Entonces, para mí, esta es una de las mejores maneras para testear, sobre todo cuando tenés una lista de productos que siempre se va modificando. Entonces, bueno, es para validar más que todo de que la información que vemos en el listado de productos sea igual al del detalle. Es bastante importante, sobre todo cuando tenés los precios, muy importante. Bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.